encontramos en un programa más de Diálogos con Libertad, la voz institucional de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, programa que se transmite desde hace 10 años por la frecuencia 92.1 Radio Universidad, y en el 2021 nos estrenamos en la plataforma YouTube. En esta oportunidad nos recibe un amigo de la prensa, el vicemandatario Guillermo Castillo, quien pues, tiene amplia experiencia en los organismos de Estado y ahora es el segundo a bordo en dirigir los destinos de Guatemala. Muchísimas gracias, licenciado, por recibirnos. Muchas gracias, señor vicepresidente. A mí me da mucho gusto tenerles acá en su casa y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y estamos muy a la orden. Muchas gracias, muy amable. Señor vicepresidente, hay temas muy importantes, pero hablemos desde el principio. Cuando usted gana la elección junto con el doctor Yamatei, el cargo tan importante que los trajo a este lugar para dirigir los destinos de Guatemala. ¿Cuál ha sido su trabajo al día de hoy en las funciones que la Constitución Política de la República le marca? Bien, miren, de verdad muy complacido de poderle servir a mi país. Nos esforzamos mucho en campaña para poder estar en esta posición, así que como lo hemos dicho otras veces, no estamos acá para dar justificaciones, sino soluciones a los problemas que hay, y en eso, pues desde la vicepresidencia me he concentrado. Como muy pocos, o quizá el único país en América, la vicepresidencia por mandato constitucional y de leyes ordinarias tiene muchos gabinetes de coordinación. El principal es el económico y el social, podría yo mencionar los dos gabinetes al más alto nivel. El gabinete económico está integrado pues, por todos los ministerios, presidente del Banco de Guatemala, superintendente de bancos, superintendente del SAT, contralor de cuentas, director de INGUAT y algunas otras instituciones invitadas. Hay 12 mesas de trabajo en las que yo personalmente participo, la de turismo, por ponerles un ejemplo, la de pequeña y mediana empresa, la de apoyo a las exportaciones, la de comercio interior, la de apoyo a los créditos bancarios, en fin, desde ahí estamos generando muchas acciones que nos permitan apoyar el desarrollo del país. Una de estas mesas es coordinada por el presidente del Banco de Guatemala, que es la mesa Riesgo País. Para poder nosotros generar mejores condiciones y resolver problemas de pobreza es necesario mayor inversión extranjera directa, y eso es lo que ellos están realizando. En caso del gabinete social, miren, ahí son 8 mesas de trabajo: pueblos indígenas, adulto mayor, apoyo a evitar embarazos, porque es uno de los problemas que tenemos, especialmente entre menores de 10 y 14 años, que es una complicación. Y luego de eso, otras leyes ordinarias le han generado a la vicepresidencia la responsabilidad de coordinar determinados gabinetes, como por ejemplo CONAVED, que es extinción de dominio. Esto está integrado al más alto nivel, participa la fiscal general, la presidenta de la Corte Suprema, el procurador general de la Nación, el ministro de Gobernación, el ministro de Finanzas, la directora del Instituto de la Víctima. Es un consejo no delegable, ellos obligadamente deben estar y nos reunimos una vez al mes. Casos emblemáticos muchísimos que se han extinguido: al crimen organizado, al narcotráfico, y pues el más reciente, que ustedes tuvieron algún conocimiento de los 122 millones de quetzales que fueron encontrados en la Antigua. Esos 122 millones llevaron un proceso muy expedito porque pues nadie los reclamó. Se imaginan quién iba a ir a decir: yo tenía en mi casa guardaditos 122 millones de quetzales. Ese dinero ya fue entregado a las 7 instituciones que son beneficiarias de los bienes extinguidos. En el caso del organismo judicial le tocaron alrededor de 32 millones de quetzales, al MP 30 millones,
a la misma Senaved para su administración 18 millones, a la PGN más o menos 9 millones, en fin, así se distribuyeron los 132 millones. Tengo a mi cargo el tema de ciencia y tecnología también, en donde estamos trabajando mucho. Países desarrollados que ustedes conocen han apostado por la educación, por la ciencia, por la innovación, por la tecnología, y ahí hay un trabajo interesante que se está realizando. Todo lo que tiene que ver con delitos BET, violencia, explotación, trata de personas, está a mi cargo también a través de SBET. Estamos saliendo mucho al interior tratando de resolver esos problemas de violencia y especialmente de trata. La trata de personas es el segundo delito a nivel mundial más rentable para quienes se dedican a estos horrendos crímenes, y Guatemala no es la excepción. Somos un país de origen, tránsito y retorno de migrantes, y en ello se ven muchas de estas situaciones de personas que de pronto pues ya no pueden pasar una frontera a la otra, o son traídos para temas de prostitución y otros más. También tenemos a nuestro cargo lo que es el Consejo de Apoyo a Evitar el Consumo de Drogas y otros estupefacientes. Ahí en la CECATIR pues hay un equipo de gente trabajando con estos temas que nos ayudan y que podrían ustedes también en algún momento tener más información. AMSCLAE, lo tengo a mi cargo. AMSCLAE es la unidad que se encarga del problema del lago de Atitlán. Yo no manejo Amatitlán. Amatitlán es AMSA, eso lo ve el presidente con el gobernador de Guatemala, pero con AMSCLAE hemos estado haciendo grandes esfuerzos para tratar de salvar el lago. El lago ya tiene un problema de contaminación, quizá no visible como Amatitlán, pero que nos preocupa mucho, y desde ahí generando pues, acciones que nos permitan tratar de resolver el problema de un lago lindísimo. Hay mucha gente ahí, son 15 municipios que están en la cuenca del lago, y desde donde pues, se tienen que generar acciones no solo de educación, sino también de otro tipo de medidas que eviten la mayor contaminación del mismo. En fin, por ponerles algunos de los ejemplos en los que estamos trabajando, con mucha pasión, con muchos deseos. Miren, ya solo nos quedan 2 años y 6 meses y medio. El tiempo va galopando, no va caminando, va galopando para la conclusión del mandato que tenemos, y pues la dinámica del país es que por lo menos un año antes empieza el proceso eleccionario, y eso hace que se disminuyan en parte muchas de las acciones. Los alcaldes se dedican a hacer campaña, los diputados que quieren reelección también, y eso pone en parte un tropiezo al desarrollo normal de la función pública. Eso quiere decir que pues prácticamente estamos a un año y medio de que empiece todo un proceso, y por lo que pues aún tenemos tiempo para poder tratar de llevar soluciones a los problemas del país. Perfecto, licenciado. Hay un tema muy importante y es el de la salud. Una nueva cepa que ha entrado al país, y también que usted ha dicho públicamente que no está a favor de un confinamiento. Mi compañero Vidal me toca el tema de la salud con usted. Por favor. Muchas gracias, vicepresidente, por atendernos. La verdad que admiramos su trabajo, la verdad que de aplaudirlos. Nosotros como APG estamos conscientes del trabajo que usted ha realizado. A veces lo que nos extraña un poquito que no todos los medios de comunicación, especialmente los independientes, son los que han apoyado la labor que usted ha estado realizando. Extrañamos a veces a la televisión abierta que no divulga todo este trabajo que usted está realizando. Nosotros somos muy conscientes del trabajo, pero nos preocupa mucho la salud. Aquí quiero contarles, pues yo soy un fisicoculturista, campeón internacional. Se nota. Poquito, ¿verdad? Entonces siempre hemos luchado por este pilar de desarrollo. Hablamos de la educación, la seguridad y la salud, que son pilares de desarrollo para cualquier país. Hemos visto muy poca la inversión en lo que es la prevención, ¿verdad? Hemos visto medios de comunicación que anuncian más la comida chatarra, las bebidas alcohólicas, pero no miramos realmente actividades deportivas, entrevistas con deportistas. Entonces nos ha preocupado porque en corto, mediano plazo, el Estado sigue siendo el que va a pagar pues,
platos rojos en este caso, pues el curar, hemos visto las enfermedades cardiovasculares, la obesidad infantil, las personas de la tercera edad abandonadas por falta de veces de ir al gimnasio y no tener el dinero. Entonces creemos que es necesario que el Estado, a través de su persona, yo creo que usted también se mantiene en forma, saludable, activo, ¿verdad? Entonces creemos que estamos hablando el mismo idioma en lo que es el tema de la salud y especialmente de la prevención. Hablamos de la obesidad infantil. Si estamos hablando de el desarrollo, el futuro de Guatemala está en los niños. ¿Qué podemos esperar de los niños con problemas de obesidad? El estar con sobrepeso no es saludable, no es alguien pensante, entonces tenemos que invertir en estos niños y en toda la población. Al Estado le es más barato, pero sí nos ha preocupado que la medicina preventiva casi no la ha hecho. Y aquí estaría mencionándole al Ministerio de Salud que debería de invertir en la prevención, trabajar junto con los gimnasios. Ahorita con mi compañera Ana Julieta estábamos viendo de que la pandemia ha sido un factor bastante para que muchos gimnasios han cerrado. No se le ha dado ese apoyo a ellos como microempresarios o con medianas empresas que tienen que ver con la prevención, del deporte y la salud. Entonces hemos visto muchos gimnasios que han cerrado en la pandemia. Eso significa que será un gran problema para el gobierno, pero me gustaría escucharle con respecto a la salud que está haciendo yo como vicepresidente para poder... Realmente, ya me hago muy mías tus preocupaciones porque son claras. No solo en temas de salud, sino en otros más, somos más curativos que preventivos. Así es. Y en salud, pues no digamos, es lo que todos esperamos, estar en buenas condiciones para el desarrollo de nuestras actividades sociales, económicas, productivas, en fin. Yo recuerdo un buen amigo mío, médico especialista en medicina preventiva, que me manifestaba, mire, las enfermedades se manifiestan cuando ya están por lo menos en un 60 o 65% del agravamiento del cuerpo. Muchas de ellas ya tardíamente se pueden manifestar y por eso es importante, me indicaban, la inversión que se haga en medicina preventiva. Y yo por supuesto estoy muy de acuerdo contigo. Mira, nosotros en campaña salimos incansablemente y fuimos a tantos puestos de salud en donde o no había equipo, o no había médicos, o no había suministro de medicamentos y prohibido enfermarse fines de semana porque muchos de ellos cerrados. Y siempre dijimos, esto se tiene que evitar, debemos hacer los esfuerzos necesarios para dotarle a la población de mejor salud, de educación y de generación de ingresos, que son tres de los factores primordiales que generan la migración que nos está dando pues, tantos problemas a nivel de país, pero que también por otro lado le genera muchos réditos. Miren, nuestros migrantes son los héroes cuando se van y están mandando remesas, son más de 11.000 millones de quetzales, de dólares, los que se reciben anualmente. Pero estoy muy de acuerdo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación deben hacer muchos esfuerzos educativos para mejorar las condiciones en las que los niños están creciendo. La obesidad es un problema y creo yo que también requiere un apoyo educativo para que los hábitos alimenticios puedan mejorar y estar pues, no sobre la línea de los alimentos chatarra, como solemos decir, sino de aquellos que nutran el cuerpo sin que se manifieste el volumen en las personas. Así que yo traslado el mensaje que tiene, la preocupación al Ministerio de Salud con el propósito de ver cómo se pueden redoblar esfuerzos para tratar de atender este problema. Gracias por la observación. Hemos tratado en años, gobiernos anteriores, de trabajar las alianzas. Es una gran herramienta el tener los gimnasios y no se ha sabido explotar por ningún gobierno. ¿Verdad? En todos los gimnasios hemos tratado de un modo y otro fomentar la actividad física, dando clínicas. Hemos tratado estas alianzas con alcaldes, incluso la iniciativa privada, hacer una alianza público-privada, trabajar de la mano, no dejar solo a los gimnasios toda la carga de la prevención. Los espacios que puedan ser recreativos, yo veo en algunas áreas de la ciudad capital los esfuerzos que está haciendo la municipalidad y también algunos municipios en donde instalan en parques o en algunas áreas abiertas algún equipo básico para hacer cardio, para hacer determinados ejercicios
y creo yo que hay que incentivar más eso, totalmente de acuerdo. Hemos querido decir, cuando usted mencionaba el Ministerio de Educación, el problema que nos preocupa, ¿verdad? En este caso, a los que somos expertos en lo que es el acondicionamiento físico de la salud, es la venta de comida chatarra dentro de los colegios, institutos, que eso ha contribuido a tener estos índices de obesidad infantil, que a corto o mediano plazo pues va a ser una carga para el Estado. Entonces aquí hablamos de países desarrollados. Es mejor invertir en la prevención que estar ¿verdad? Es un tema educativo. Creo que el Ministerio de Educación debe también hacer su parte en eso. Estoy muy de acuerdo. Señor vicepresidente, hay un tema muy importante y es que se anuncia que las personas que han cometido delitos contra el Estado, contra la población, muy pronto van a salir ya a la calle, libres, como que no hubieran cometido ningún delito. También el tema de la FESI que usted respalda y nos ha dado al principio de la entrevista, lo efectivo que ha sido esa fiscalía y la preocupación en el tema del sector justicia, la persecución a 7 jueces que están haciendo su trabajo en favor de la justicia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Miren, yo creo, y lo digo, a los órganos de investigación, a muchos, especialmente a las fiscalías contra delitos administrativos, anticorrupción y FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, lejos de pretender algunos sectores ajenos al ministerio, quieren, en lugar de desmantelarla, lo que hay que hacer es fortalecerle no solo las capacidades, sino también los recursos para que ellos puedan hacer su trabajo. Yo estoy muy de acuerdo en que los delitos que se cometan en contra del patrimonio, especialmente los actos de corrupción y otros más que son un crimen en contra de los pocos recursos que tiene el Estado, deben ser perseguidos con mucha drasticidad y con castigos ejemplares. Y pues tampoco me parece correcto que se haga una investigación a la que muy pronto, como manifestabas, las personas estén libres y disfrutando de pronto los recursos que se llevaron mal habidos. Eso pues no debe ser así. Nosotros tenemos que tener un sistema de justicia fortalecido. Vi a los jueces que fueron a presentar su manifestación de preocupación por las persecuciones que se les han hecho, por los seguimientos que ellos indicaron eran objeto o escuchas telefónicas. Miren, eso no es posible. Nosotros necesitamos tener jueces no solo independientes, sino que se sientan protegidos y no amedrentados en la función que realizan, porque ello evidentemente lo que hace en algunos casos es pretender ponerles un valladar a la investigación que están realizando. Cuando el ciudadano deja de tener confianza en sus instituciones, es cuando empieza a ponerse en peligro no solo la democracia, sino la estabilidad en los países. Y yo sigo teniendo una profunda fe en la Contraloría General de Cuentas y en el Ministerio Público, a pesar de las críticas que uno escucha de estas dos instituciones, y sigo teniendo una profunda fe, porque si no es a través de ellos, díganme quién es el ente encargado de velar por la probidad, por el uso adecuado de los recursos, por la calidad del gasto. Es la Contraloría de Cuentas, no hay otra institución cualquiera, aún más que se haya establecido para 4 años, o que reciba instrucciones de a quién investigar, o que rinda informes solo a una persona. Ahí no vamos a muchos lugares. La institucionalidad la tiene la Contraloría de Cuentas, y la Contraloría de Cuentas debe hacer bien su trabajo. Yo me he comunicado con el señor Contralor de Cuentas para pedirles que hagan esa función, que los guatemaltecos seguimos teniendo confianza en que ellos no van a estar solapando acciones ni de funcionarios, ni de mandatarios, ni de mucho menos otras personas, y que nos puedan, a través de sus acciones y las actuaciones que les corresponden, dar los resultados que esperemos en aquellos casos en donde se advierta que se están cometiendo ilícitos.
Y lo mismo en el caso del Ministerio Público. El Ministerio Público, a través de las fiscalías correspondientes, debe tener una función de independencia, pues, que se sientan apoyados, que las investigaciones que están realizando nadie las está deteniendo, que lejos de ellos se están promoviendo los procesos y judicializando ante el organismo judicial para que pues, se pueda llevar una persecución. De lo contrario, si nosotros no estamos teniendo esas funciones como país, miren, pues no vamos bien. Y yo creo que ambas entidades deben darnos como población la confianza de que se está haciendo lo correcto. Ya hay que parar con esa atrocidad de crímenes contra el patrimonio. No es posible que se haga chinche, que se sobrevaloren las obras, que se hagan adquisiciones costosas realmente, cuando pues en una mayor eficiencia del gasto público podríamos tener no solo calidad, sino más cantidad. A todos nos molesta ver que cuando se está recapeando o pavimentando un tramo de alguna carretera, 2 meses después encontramos ya grandes hoyos o que se agrietan. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa situación se dio? ¿No hubo una adecuada supervisión? ¿O por las coimas que, como se dice comúnmente, se dan a quienes realizan las obras, es que no se hizo con la calidad correspondiente? No puede ser. El país tiene que cambiar. A propósito de eso, el 30 de junio se publica por el diario El Periódico una compra sobrevalorada de chalecos protectores. Estamos en tiempos de paz. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues miren, yo creo que tiene que justificar el Ministerio la necesidad de esas adquisiciones, pero aquí volvemos a la función que le corresponde a la Contraloría de Cuentas, de advertir primero que haya una calidad del gasto, que haya sido una necesidad, una prioridad, y ante todo, pues que se haya realizado con transparencia. Eso es lo que yo creo realmente que se necesita. Ahora, también se hace necesario en muchos casos darle a nuestros elementos la protección necesaria. Miren, recientemente falleció por un ataque con un grupo de mareros, un agente que todo el mundo ha dicho tenía una carrera intachable. Entonces también tenemos que proteger a nuestra población, que son los encargados de seguridad, porque pues ellos son vulnerables, ¿verdad? A propósito, saliendo de ese tema, y sabemos que su agenda también está apretada, y ha dado seguimiento a un tema que a la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, le interesa, como rectora del periodismo en Guatemala, 74 años de vigencia, de donde se originaron la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Círculo Nacional de Prensa y otras entidades. ¿Es el programa? Sí, licenciado Castillo, la verdad es que nos preocupa a nosotros como APG, como una de las máximas autoridades en lo que es el periodismo de 1947. La APG pues, ha estado vigilante y en este tiempo estos gobiernos atrás han quedado en deuda con nosotros, ¿verdad? En el 2012 Guatemala se comprometió en Ginebra, Suiza, de instalar un programa de protección a periodistas. Según estadísticas de la APG, el año pasado nosotros tuvimos 149 ataques a periodistas, comunicadores sociales, medios de comunicación, y vemos que las garantías constitucionales en este caso se han vulnerado. Ejercer esta profesión tan bonita como es el periodismo ya es un riesgo. Ya no se puede salir solo o dos, porque o hay un ataque de un gobernador, un alcalde, algún guardaespaldas de alguno de ellos, agreden a nuestros periodistas y comunicadores sociales. El año pasado tuvimos una reunión con el señor presidente Yamatei, acá en la Casa Presidencial, y tocamos el tema de esta instalación, pues ha estado comprometido Guatemala desde 2012. Sería excelente para nosotros en Guatemala tener una instalación de este programa de protección a periodistas. La APG, a través de Diana Lamía, tal vez usted recuerda, ella falleció en el 2008, a un mes y fracción de tomar posesión, falleció. Ella fue una de las ponentes de este programa de instalación. Entonces nos preocupa
la situación que estamos viviendo, porque ya no se puede hablar con esa libertad. Se está violando la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Cree usted que a través de su persona, a través de la vicepresidencia, pudiéramos dialogar con todas estas instituciones que mencionaba mi compañera Ana Julieta, de reunirnos y poder buscarle cómo asentar este programa? Pues en gran parte se está violando a una buena democracia a través de la libertad de expresión y todo. Yo lo veo muy necesario, muy importante, y lo que esté en mis manos para poder hacer esos acercamientos. De hecho, pues nosotros con ellos tenemos una muy buena comunicación, y estoy muy de acuerdo en el tema de poner mordazas a la libertad de las acciones y la divulgación de la información, de las investigaciones periodísticas que se realizan. Pues no es bueno para un país, no ayuda. Y miren, por eso fue que, estando yo en funciones de presidente, solicité al relator de Naciones Unidas para la independencia de las funciones que ustedes realizan, periodistas, editorialistas, poder venir a Guatemala, pues hacer una verificación de lo que está ocurriendo e indagar un poquito más qué ocurrió con los casos que mencionas del año pasado, que pues yo estoy enterado de algunos de ellos, y ver qué recomendaciones nos pueden dar como Estado. Creo que se está tratando de promover una iniciativa que permita este tipo de garantías a las funciones que ustedes realizan, y me parece lo más justo del mundo. Así que voy a ver cómo está el estatus de la propuesta de esta iniciativa que se quiere presentar al Congreso, si está recabándose todavía algún tipo de dictamen, y luego de ellos, si ustedes me dicen pues con quiénes tener algunos acercamientos, pues con muchísimo gusto lo que esté en nuestras manos. ¿Quién coordina COPADE? COPADE es un director ejecutivo de la comisión que se quedó ahora encargada de las tres instituciones que habían antes, la COPREDE, se recuerda, la SAA y CEPAS. Ahora pues está una persona encargada en ello. Sé que hubo algunas complicaciones, nos lo manifestaron para el arranque de las funciones que les corresponden, pero en eso están, y el deber nuestro. Es el presidente quien está directamente encargado de nombramiento del secretario. Es que COPADE es el que se encarga, es el que le va a dar seguimiento. Entonces nosotros solicitamos a través de esta entrevista que usted sea nuestro interlocutor ante el señor presidente, y el año pasado hubo esta discusión porque nuestros colegas de la Cámara Guatemalteca de Periodismo se adelantaron a pedir una entrevista, y mis colegas Hidalgo y otros manifestaron que era una iniciativa de la APG. Entonces el presidente dio por cerrado el tema y dijo que nos pusiéramos de acuerdo, pero ya pasó un año, ¿verdad, Hidalgo? Así es, 5 de marzo fue que nos reunimos. Precisamente había una manifestación afuera con el problema de las ONG, ese tema que se estaba tratando en ese tiempo, 5 de marzo. Pero la gestión ante COPADE, ¿qué fue la que se hizo? Porque si me hablas de COPADE, eso... No, lo que pasa es que al desaparecer COPADE sería la encargada de... ¿Pero qué era lo que tenían ante COPREDE? ¿Denuncias? No, incluso ya hay un acuerdo, un proyecto de acuerdo gubernativo, entiendo a la fecha, que está inscrito en el Ministerio de Gobernación, pero no se tomó en cuenta a todos. Entonces se necesita esa gran mesa para que podemos indagar, usted sea nuestro interlocutor, señor. Estoy muy a la orden, muy a la orden de ustedes, con muchísimo gusto. Si me permite, vamos a ir a un pequeño corte, por favor, y enseguida volvemos. Te toca. Licenciado Castillo, nosotros en el gobierno anterior tuvimos 2 reuniones con el vicepresidente Afet Cabrera. Su servidor, pues gracias a Emilio, gracias de contar a la Cámara, porque fue algo difícil para nosotros como medio para tener cámaras, pero tenemos las evidencias donde se las vamos a hacer llegar estas 2 reuniones. Estuvo la UNESCO en la Cámara de Periodismo, Cronistas Deportivos Guatemala, y la APG como ponente de este programa, para que usted se entere cómo está la situación. Entonces sí, la verdad nos preocupa, porque en una buena democracia está la libre expresión, que hemos visto que ha sido atacada
en esto, la libertad de prensa. Hemos tenido compañeros que en una transmisión de un partido de fútbol en Guastatoya fue agredido el vicepresidente cronista deportivo por miembros de la seguridad. Entonces sí quisiéramos darle ese seguimiento. Yo creo que sería algo bonito para Guatemala, quizás en Latinoamérica seríamos uno de los países que estaríamos contando con esta instalación, este programa de protección a periodistas a través de su persona. Le damos seguimiento y platicamos con ustedes para ver cuál es el estatus. Por aparte, señor vicepresidente, el tema del municipalismo, tan importante el gobierno local para que un país camine, pero tan importante que el Ministerio de Comunicaciones tenga una infraestructura excelente para el desarrollo del país. ¿Qué se está haciendo? Miren, nosotros lo dijimos muchas veces, y yo que tengo una visión muy municipalista, de hecho pues yo vengo de un municipio, creemos la importancia de que el desarrollo local empieza desde lo que nosotros podamos hacer en apoyo a las municipalidades. Más allá de la infraestructura, que es importante, hay una serie de proyectos: la educación, la ciencia, todos los aspectos de tecnología, la salud. Y a las municipalidades el año pasado les tocó un poco difícil, no fue fácil, tomando en cuenta que en época de pandemia los recursos municipales mermaron, lo que ellos mismos pues generan por las condiciones económicas que también a mucha población le tocó vivir. Y luego de eso, algunas municipalidades, no fueron pocas, fueron varias, se vieron afectadas con el situado constitucional que el gobierno debe trasladarles cada año. Eso esperamos que se resuelva en el 2021, que puedan tener las municipalidades los recursos necesarios para las acciones que a ellos les corresponden en sus perímetros. Pero yo estoy muy de acuerdo, Ana Julieta, el gobierno debe también asignar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura. Nosotros no podemos pretender el desarrollo de los municipios o que exista mayor prosperidad hacia las personas vecinas si no hay vías de comunicación accesibles. Y cuando te decía que son muchos los temas en los que se tiene que apoyar, cuando hablamos de infraestructura, nos referimos a infraestructura vial, pero miren, la infraestructura energética también es muy importante. Alguna vez decía una persona, miren, debemos de tener una zona franca o una zona de libre comercio en cada municipio. ¿Cómo pretender tener esa posibilidad si cuando tú te vas a San Juan Chamelco, a Chajul o a cualquiera de esos lugares, te das cuenta que no hay la potencia necesaria para que una empresa de manufactura pueda irse a instalar? Y luego la infraestructura vial, trasladar productos de allá, si es para exportación a puertos, no es fácil. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. 340 municipalidades que requieren pues todo el apoyo necesario para poderse desarrollar. Señor vicepresidente, cuando usted tocaba el tema de la infraestructura, me hace recordar el problema y el abandono en algunos pequeños agricultores, campesinos, y especialmente me voy a trasladar a la tierra de Lencho, Patas Planas, el Granero de Oriente y Pala Chiquimula. Cuando yo tenía un programa ahí de televisión, pues me tocaba cubrir mucho de la cultura, el problema que tenían especialmente los pequeños y medianos agricultores. Con respecto a la infraestructura, sabemos que Ipala es el granero de Oriente, así se le conoce, el col, el maíz, el maicillo, ahora ya se cultiva el tomate, el chile. Los pequeños agricultores han atravesado este problema, que hay un trayecto de La Matillo a Agua Blanca y Agua Blanca Jutiapa. Son 6-7 kilómetros, pero aquí viene el intermediario. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Que es el que se aprovecha de todas estas personas. Que tiene un camión, que tiene recursos y que llega a comprar al precio que quiera a donde ellos producen. Exacto. Siempre luchamos a través del programa y los medios de comunicación, que los ministros de comunicación pudieran llegar a este lugar, porque les cobraban 2 quetzales por quintal, por sacarle sus cosechas, cuando esa región le da trabajo a Cocotán, Cambotán, la mejor mano de obra pagada en este lugar. 100 quetzales hace unos años, a mediodía, a la 1 de la tarde, ya las personas tenían 100 quetzales en una fuente de empleo, y extrañamos que
tanto llamado que hicimos y no se acercaban, especialmente el ministro de Comunicación en estos gobiernos atrás, ¿verdad? Entonces sigue todavía esa área abandonada y es un área que da gusto ir a ver aquellos camiones que salen de tomate, de chile, pepino, arroz, ganado, y todavía siguen ellos con este problema y sale por el comentario suyo de la infraestructura. A veces 6-7 kilómetros no es mucho para poder beneficiar y bajar costos también para estos pequeños y medianos agricultores. Muy de acuerdo. Y eso ocurre en varios lugares del país. Necesitamos mejorar toda esa infraestructura de los caminos rurales que son una fuente de mayor ingreso, no solo para los productores de alimentos, sino también a aquellos lugares turísticos que se pueden desarrollar mucho más y a donde las personas pues, no pueden llegar. Yo en la mesa de infraestructura que se tiene en el gabinete económico hemos estado sosteniendo reuniones con el viceministro encargado que dirige la mesa para conocer cuál es la matriz que se está desarrollando anualmente de toda la infraestructura vial. Muchos de ellos tienen que ver con puentes, con recapeo, con nuevas carreteras, con abrir nuevas brechas a otros lugares, pero yo sí estoy muy de acuerdo. En tanto nosotros no podamos mejorar esa parte de la economía del país, pues muchos se seguirán viendo en situaciones complicadas. Y mencionaba pues lo que cuesta para algunas personas poder sacar el producto, o si hubiesen mejores carreteras, podrían las personas tal vez a cuenta propia llevarlos a mercados a donde puedan generar pues un poco mayores ingresos y que no sean a los comúnmente llamados coyotes los que se encarguen pues de hacer esa función y quedarse con las mejores ganancias, ¿verdad? Así que hay un gran esfuerzo que se tiene que hacer en ese sentido. Así es. 3 temas fundamentales. Corte de Constitucionalidad. Bueno, miren, ya la Corte está prácticamente designada y electa dependiendo de cada uno de los órganos, y lo que esperamos los ciudadanos es que se dediquen a ejercer una función apegada a la Constitución y a los principios constitucionales para que pues, nos permita tener mayor certeza jurídica y mayor garantía de que podemos avanzar dentro de los cánones que un Estado de Derecho requiere. Así que, pues, eso es lo que esperaría. Organismo judicial. Organismo judicial, miren, es una pena realmente que el Congreso, después de más de 1 año y medio, no se haya hecho la elección de los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. En algún momento manifestaban como pretexto que lo que había ordenado la CC cuando se interpuso un amparo les podría llevar más de 1 año si se pusieran a elegir bajo ese procedimiento. Ya pasó más de 1 año. Si lo hubieran iniciado desde entonces, pues ya tendríamos a la Corte Suprema y de Apelaciones electas. ¿Por qué no lo han hecho? No sé, miren, no sé. Yo, por supuesto, muy poco me puedo pronunciar en ese sentido porque tenemos que ser independientes de la independencia de los poderes, pero muchos magistrados a lo interno que sí están interesados en que el proceso concluya, pues no lo han podido realizar a pesar de estar dentro del Congreso. Me recuerdo una petición que hicieron alrededor de 50 diputados solicitando a la Junta Directiva iniciar a la brevedad con el proceso, sin embargo está detenido. ¿Qué pasó? No sé, pero muy poco ayuda a la certeza jurídica de un país que las instituciones que constitucionalmente deben estar electas o tomar posesión en los periodos establecidos no lo hagan. De cualquier forma, pues nos corresponde seguir avanzando. Y la instancia de los vicepresidentes de la República, de la región, en el plan Trifini. Con ellos tenemos una magnífica relación, estamos trabajando muy bien a pesar de las limitaciones que hay. Comentarles que hemos sostenido varias reuniones en la capital, en la Antigua, en los lugares fronterizos, porque como ustedes saben, son alrededor de 56 municipios los que integran el plan trifinio de los 3 países. Mañana vienen mis colegas, vienen a Guatemala los 3 vicepresidentes, los 2 vicepresidentes y mi persona. Vamos a trabajar con ellos temas de trata de personas,
porque reitero, es un flagelo que debemos abordarlo también regionalmente, y asimismo una reunión de la Comisión Técnica del Plan Trifinio que vamos a sostener en la tarde. Miren, hablamos de problemas migratorios, pero el problema migratorio no lo generamos solo nosotros. Nosotros de hecho no nos damos cuenta cuando nuestros hermanos migrantes, por la razón que sea, se han tenido que ir del país, pero sí advertimos cuando los flujos y caravanas de migrantes que vienen de Honduras y El Salvador pasan por nuestro territorio, y muchas veces con niños no acompañados, muchas veces bajo las inclemencias del tiempo, caminando. No es fácil lo que les toca vivir. Luego llegan a la frontera con México, ahí materialmente no los dejan pasar. Entonces nos toca, y lo hemos hecho con apoyo de otros sectores, ver cómo retornamos otra vez a las personas a las fronteras. Nosotros, si un hondureño o un salvadoreño viene con los papeles en orden por el CA4, no podemos evitar que pasen. Si traen sus pruebas también, porque pues COVID ahora es una obligación, pero sí en México para ellos resulta más complicado pasar. Entonces estamos trabajando en el plan Trifinio, y reitero, mañana tendré el honor de recibir a mis colegas acá para tratar otros temas. Vicepresidente, vimos en algunos de los medios escritos 30.371 menores de en Estados Unidos en la frontera. Hay unas estadísticas donde han reportado un gran número de niños que no van acompañados con un adulto, un familiar. Eso es bastante preocupante para nuestro país y el área centroamericana. Totalmente de acuerdo. Miren, desintegración familiar, el riesgo de perder a un familiar. Es un peligro. Miren, a ver, hay dos formas de ver la situación de las migraciones. Una es que las personas no se van del país porque quieren, se van porque los estados no les dan las condiciones necesarias de salud, de educación, de seguridad, de generación de ingresos. Las familias quieren estar unidas, pero cuando estos satisfactores no son encontrados es que se genera la migración. Ahora, la migración es un problema de salud para ellos en el camino hacia su destino final. Es un problema de desintegración familiar, es un problema que tiene que ver con su seguridad. Miren, ustedes han escuchado cuántos han desaparecido o cuántos han fallecido en su trayecto, especialmente en México, en donde hemos tenido esa información. Pero cuando lo vemos por el otro lado, ¿qué significa la migración para nuestro país? Más de 11.000 millones de dólares. Es mucho dinero que ayuda al movimiento económico del país. OIM hacía hace algunos años un estudio de en qué se invierte los flujos de remesas que vienen al país, y más o menos un 60% es para consumo. O sea, todo eso dinamiza la economía en Guatemala. Luego, pues hay un porcentaje de un 15% más o menos, decía que era para inversión. ¿Pero qué es inversión? Construir una casa o hacer algunos arreglos. Eso significa comprar láminas, comprar cemento, comprar bloc, comprar piso. Volvemos, generación también de movimiento económico. Algunos decían, sí, pero mire, pagué educación por mis hijos y hay un 5% para educación. ¿Pero qué es educación? Comprar útiles, comprar lapiceros, comprar cuadernos, pagar maestros en colegios privados, en muchos de los casos, es dinamizar economía. Incluso decían que un 10% se iba a ahorro. ¿Qué es ahorrar? Ahorrar es ingresar dinero a un banco para que el banco tenga capital, fluidez, que permita prestárselo a emprendedores o a empresas. ¿Para qué? Para seguir invirtiendo. Al final, el 100% de lo que son las remesas genera un movimiento económico en el país, que si no lo tuviéramos hoy, oigan, 11.000 millones de dólares. Por primera vez el año pasado, las remesas superaron la recaudación tributaria que se hace en el país. Es mucho dinero. Así que, a pesar de que es una pena que nuestro principal producto de exportación sean nuestros connacionales, también por otro lado es satisfactorio
que todo ese dinero venga a apoyar a las familias de escasos recursos, porque si no lo tuviéramos, la estaríamos pasando muy mal. Pues muchísimas gracias, ya llegamos al final, le agradecemos su atención y que no sea la primera ni la última, y la última, un saludo para nuestros escuchas, para nuestros televidentes, y hacia dónde irá Guillermo Castillo como ciudadano al terminar su gestión. Bueno, reiterar mi agradecimiento a Ana Julieta Hidalgo por la oportunidad de platicar con ustedes acá. También la saludé hace unos momentos al señor presidente de la asociación y a todo el público que nos sigue, a ustedes, pues manifestar que estamos haciendo lo que nos corresponde con mucha pasión, con mucha transparencia, con mucha honestidad. Ya pues el tiempo, como lo dije, va avanzando, fueron muchos sueños que tuvimos para llegar a la presidencia y vicepresidencia, y lo seguimos manteniendo en la vicepresidencia con las acciones que nos corresponde desarrollar. Nada más sabio que el tiempo para definir qué viene, hacia dónde vamos. Lo que sí pues les puedo manifestar es que mis aspiraciones personales no terminan en la vicepresidencia. Yo tengo muchos planes a futuro, ya los conocerán, y pues nos seguiremos esforzando para que pues todo pueda salir con la ayuda de Dios. Este es un gran país, lo hemos dicho muchísimas veces, lleno de gente formidable que pues está dedicada todos los días a que las cosas puedan avanzar. Algunos ejemplos no son tan formidables de personas que uno ve por ahí, pero afortunadamente en la mayoría de los casos todos queremos salir adelante. Así que pues ánimo con todo y que Dios nos siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a una edición más de Diálogos con Libertad. Soy Richard Shaw, les doy la más cordial bienvenida a esta plataforma de difusión del pensamiento de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Hoy nos acompaña en el programa el periodista Miguel Ángel Alvisures. Miguel Ángel, muy buenas. Tenemos un muy buen día. Buenas tardes, Richard. Estamos preocupados por las recientes agresiones a los periodistas. Vimos un comunicado de la Comisión de Libertad de Prensa donde los periodistas no fueron admitidos en una institución médica donde se estaba llevando a cabo una audiencia. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, que es inconcebible que un hecho de estos ocurra en un hospital como el Centro Médico Militar, donde no se permitió el ingreso de los periodistas. Lo peor de todo es las interrogaciones que se hacen muchas veces, el pedirle los papeles a los periodistas prácticamente y posteriormente no dejarlos ingresar. Creo que hay un desconocimiento fatalmente del artículo 35 de la Constitución de la República, que tiene que ver con todo lo que es la libre emisión del pensamiento, ¿verdad? Y de convenios y normas internacionales que garantizan el ejercicio periodístico. Pero no se trata, digamos, solo de esta institución que ha prohibido, sino hay otras instituciones que también han cerrado el paso a los periodistas. Creemos que hay una actitud central también del gobierno central, que su comportamiento ha sido en muchos casos negar información. Y esto repercute también a niveles más bajos. Si el presidente lo hace, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, si el comportamiento del presidente fuera otro, de puertas abiertas con la prensa, de realmente respetar el derecho de los periodistas a opinar, a investigar, a publicar lo que consideran necesario del quehacer del gobierno, creo que si ese respeto viniera de arriba hacia abajo, otra cosa sería, porque creo que algunos funcionarios no se atreverían a
negar el derecho a la información. Miguel Ángel, vemos con preocupación cómo otros países del área centroamericana también están siendo afectados por violaciones a la libre emisión del pensamiento, casos como Honduras, la confrontación constante del presidente Nayib Bukele con algunos medios que él califica como oposición, y recientemente el encarcelamiento de varios periodistas y opositores en Nicaragua. ¿Cuál es su comentario al respecto? Creo que es una enfermedad latinoamericana de quienes llegan al poder, ¿verdad? No Hoy sí la mató usted, enfermedad Centroamérica. latinoamericana, ¿va? No es ideológica, ¿no? Esto es una cuestión de poder. De poder, media vez llegan al poder, entonces se sienten libres de hacer lo que ellos quieran. Entonces la agresión es a los periodistas o el coartar el derecho a la libre expresión que se ha dado en El Salvador o que se ha dado en Honduras y que está ocurriendo incluso en Nicaragua, ¿verdad? Y en otros países, es algo que nosotros lamentamos, puesto que da la impresión que en Guatemala dicen, bueno, si aquellos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros, verdad? Es como una copia del qué hacer que se dio. Y quizás no viene al caso el tema, pero cuando se dieron las desapariciones y las muertes en Argentina, después en Chile, Guatemala copió el modelo, ¿verdad? Y lo implementó también en la década de los 70, donde los periodistas sufrieron una gran parte Una de persecución. la agresión. Una persecución y muerte, pues hay muchos compañeros. Claro, yo Mario sé. Solórzano Copa, por ejemplo. Y entre otros, y yo pues tengo que recordar en esos momentos una desaparición que a mí me afectó personalmente, que fue la de la señora Gloria Martel, esposa de Didier Martel. Sí. Y para mí era muy joven el periodismo y de pronto el director, jefe de redacción, Jorge López Selva, del Gráfico, me pide que haga el suplemento turismo, ¿no? Me recuerdo de eso, porque la compañera no podía hacerlo. Yo estaba muy metido en mis cosas, no me percaté. A la siguiente semana me vuelven a hacer la asignación. A la tercera semana, yo cargado de trabajo, pregunté, bueno, ¿qué pasa? No, tenés que seguirlo haciendo, pero desgraciadamente me enfermé. Y el suplemento no salió, fíjese. Cuando recibí mi respectiva reprimenda por el director de esa época, don Jorge Carpio, ¿verdad? Me asignaron definitivamente el suplemento. Yo pregunté por qué. Y entonces el silencio en la sala de redacción fue sepulcral. Y un compañero, Ricardo Batica Trejo, me comentó, Me acuerdo de él. es que ella ya no va a regresar, ni ella ni su esposo. Ahí entendí que obviamente sus ideas progresistas, revolucionarias, la habían llevado a un mal destino. Así que eso es importante. Ahora, Miguel Ángel, hay un tema que está sobre la mesa, el tema de los famosos influencers, ¿verdad? Y de las personas que utilizan las redes sociales para opinar y para hacer valer su opinión. Obviamente están amparadas por el artículo 35 de libre emisión de pensamiento, pero deben tener el mismo tratamiento que un periodista, ¿o no? Bueno, es difícil verlo así fácilmente, ¿no? Si deben de tener el mismo tratamiento, porque una cosa son las redes, digamos, y otros los que están atrás de las redes, ¿verdad? En determinado momento en que las utilizan más que todo para agredir, ¿verdad? Para descalificar, para deslegitimar, para señalar a determinadas personas o en todo caso a periodistas, como también operadores de justicia. Operadores de justicia, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es que todo lo que se ha dado. Entonces, digamos, es un medio indudablemente de comunicación, ¿verdad? Que está en gran parte supliendo otros medios y que es de suma importancia. El problema es
cómo lo están utilizando, si es para construir o si es para destruir, si es para avanzar en un proceso democrático o si es para paralizarlo, es para que otros puedan opinar libremente sobre la situación del país o es para callarlos, amenazarlos y todo. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar en parte la diferencia, ¿verdad? O sea, hay una diferencia entre activismo y periodismo. Sí, claro. Defínala. Bueno, indudablemente de que el periodismo en sí tiene que ver con la investigación, ¿verdad? De los hechos que ocurren o han ocurrido antes en el país. Y es un ejercicio, podríamos decir, profesional y también empírico. Es decir, hay muchos periodistas que no son profesionales, pero mis respetos también con lo que ellos hacen, ¿no? O investigan o denuncian en determinado momento. Entonces lo otro no se puede ver como tal, ¿verdad? Es decir, el periodismo pasa por yo diría por una etapa, ¿verdad? No solo de formación, de práctica, ¿verdad? De investigación, sino también de conciencia sobre lo que hace, ¿verdad? De conciencia en la manera en que se presenta la información. Le hago esas preguntas porque, por ejemplo, usted es un periodista de muchos años, pero que está ahora está ubicado en el periodismo de opinión como columnista. Sí. Y usted ahí emite su opinión. Claro. ¿Verdad? Entonces es su responsabilidad, claro. No es que usted esté haciendo un reportaje periodístico, sino que está haciendo uso de su derecho de la libre emisión de su pensamiento. O sea, el periodismo de opinión también funciona, ¿no? Pero una vez yo le hacía esa pregunta a uno de mis catedráticos allá en la universidad, ¿verdad? Y él me decía que el periodista es aquel que tiene como forma de vida el periodismo. Los otros practican periodismo, mas no viven del periodismo. Es una situación aquí. Es vocación. Hay muchas vocaciones, porque yo les voy a decir algo, amigos radioescuchas y televidentes. Hay excelentes periodistas que no pasaron por las aulas universitarias de ciencias de la comunicación, que tal vez son abogados, que tal vez son doctores, pero que ejercen con profesionalismo su capacidad. Eso es el periodismo especializado. Claro. En su caso, por ejemplo, usted tiene una historia de vida muy ligada al sindicalismo. Cuando usted habla de sindicalismo, usted tiene todo un bagaje de esto. Y sobre ese tema yo le quería preguntar, aquí aprovechando que estamos en las cámaras de Diálogo con Libertad, ¿qué opina usted de la colegiación de periodistas y qué opina usted de la creación de un sindicato de periodistas? Bueno, la colegiación es algo que se viene mencionando desde hace muchos años, ¿verdad? Y creo que hay bastante oposición en el mismo gremio. O sea, hay muchos que no consideran la colegiación por el tipo de cuotas y todo que esto... Pero podría tener beneficios. Puede tener beneficios, indudablemente, pero primero, como la situación del periodismo en Guatemala es bastante crítica, sí, los medios no apoyarían eso. Sí, entonces hay mucha oposición. El sindicato se formó, el sindicato en sindicato en los medios de comunicación social desde hace mucho tiempo. Finales de la década de los 70 lo estuvimos formando con Byron Barrera Ortiz, que creo que fue el secretario general. Se tuvieron serios problemas en una protesta cuando a él lo agarraron preso, sí. y todos los periodistas querían subirse a lo que era el Pájaro Azul en ese bus, sí. Donde se los llevaban, ¿verdad? Y entonces ya no se llevaron a ninguno, lo estaba llenando de periodistas por protesta que estaban haciendo.
El sindicato se desarrolló en cierta forma, pero también se quedó por un lado. No hubo un seguimiento. Yo creo que el sindicalismo hace falta, ¿no? Hace falta porque la situación económica social de los periodistas es mala y debería de irse buscando. Ahorita está lo que se llama, que se quiere lograr el programa de protección a periodistas. Protección a los periodistas. Pero esa parte, un sindicato nacional de periodistas que logra la firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo a nivel general, ¿verdad? Que creo que si no hay abuso, porque puede haber abuso, ¿verdad? Y puede destruir también una empresa pequeña que no tiene la capacidad económica, digamos, para las peticiones que se hagan. Entonces tiene que ser un ente muy responsable, pero necesario sí es, ¿verdad? Porque es una forma de poder... De regular y proteger al periodista. Exacto, y de poder discutir, dialogar directamente con la parte empresarial sobre esas condiciones. Hacerlo abierta y legalmente, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por participar en este programa de Diálogos con Libertad. Le agradecemos su participación y gracias esperamos a tener ustedes aquí también por el espacio.